Bueno, muy buenos días. Yo aquí de Chicarrón del Norte, soy de León, aunque también en León tenemos frío, pero hoy no me traje la chaqueta, así que tengo que disimular. Bien, hoy todavía estamos en Yom Teruah, el Día de las Trompetas. Hasta esta tarde Hasta esta tarde, cuando se vaya ya la luz, todavía en Israel en unas condiciones un tanto extrañas, porque sabéis que están confinados, no confitados, confinados. Y de alguna manera pues van resolviendo sus asuntos. Hoy estrenamos luces. Estas luces le dan a uno como un aspecto pálido, ¿no? Yo veía antes aquí y digo, uff, qué paliduchos están. Pero no, es la luz. Y yo sé que la pregunta surge en muchos de nuestros mentes y corazones, pero os voy a hacer un par de cuentas. Cuentas de tiempo. Cuentas de tiempo. Primero la cuenta larga, para que lo tomes en nota. Precisamente entre ayer y hoy están entrando en Israel en el año 5781. 5781. Está comprobado, y lo he comprobado, que por razones pues a veces un poco extrañas, sobre todo porque no quieren reconocer a su Mesías. Sabemos que esto es así y sabemos que su necedad y su terquedad estaba previamente dicha en la Biblia y estamos comprobándola en todos los momentos. Aunque hoy están cambiando las cosas. El caso es que lo he comprobado y requete comprobado. A este calendario le faltan 210 años. 210 años, que no es cualquier cosa. Recuerda lo que dice la Biblia, ¿no? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. De tal manera que cuando habla en Génesis de que en 6 días se va a determinar todo lo que concierne y corresponde a nosotros, los hombres, 6 días, está hablando de 6000 años. Sabemos también, por la palabra de Dios, que hay un día o 1000 años que están perfectamente encuadrados en la Biblia, que se llama el reino milenial. O sea, un tiempo, un periodo de descanso para la tierra, donde no podrá haber maldad, donde no podrá haber crímenes, ni mentiras, ni engaños, ni robos, absolutamente nada de lo que hoy padecemos y tristemente en abundancia y cada vez más. De tal manera que, claro, si tú miras esto, aún falta mucho para 6000 años, pero si le sumas los 210 años que faltan, estamos en el año 5991. 5991. Restado de los 6000, que serían los 6 días o 6000 años, nos da 9. Si le restamos los 7 años que sabemos también y tenemos clarísimo que es el tiempo en el que va a durar la gran tribulación, una semana de años, profeta Daniel, capítulo 9, una semana de años, que son 7 años, si a 9 le restamos 7, nos da 2. Quiere decir que por la cuenta larga nos quedarían 2 años. Ahora, si han sido capaces de quitar 210 años, ¿podrían ser 211? Pues el que miente una vez, miente siempre. No lo sé. Pero bueno,
aunque han mentido y están mintiendo, bueno, las cuentas no se puede hacer más y quedarían 2 años. Pero esa es la cuenta larga, larguísima, de toda la humanidad, de la historia del hombre. Ahora hagamos una cuenta corta. La cuenta corta siempre la hacemos en función o en base a lo que ocurrió en el año 1948, cuando Israel fue otra vez recuperado como nación. Una cosa que no había pasado nunca. Algo que solamente ha ocurrido con Israel, que una nación antigua, después de ser eliminada, exterminada, vuelva otra vez a ser nación, pero tal cual. Porque hoy pues, hay griegos en Grecia, pero no tienen nada que ver con aquellos griegos de la antigüedad, ¿verdad? Hay romanos en Roma, pero nada tienen que ver con aquello, porque todo se ha mezclado y como os dije el domingo pasado, Dios también ha permitido que se infunda en todo el mundo la semilla de Abraham, la simiente de Abraham, porque ya os comuniqué los planes que Él tiene. Los planes eran de bendecir, los planes eran de salvación. Pero bueno, con la cuenta corta, resulta que desde 1948, donde ya se ratificó, porque en realidad el asunto, bueno, ya llevaba años, pero sí hubo una declaración, un pronunciamiento claro de la ONU en 1947, concretamente en diciembre de 1947, a punto de terminar el año, siempre hablando del año gregoriano, el año civil, que por supuesto nada tiene que ver con las cuentas de Dios. Pero el momento oficial donde se declaró el Estado de Israel, sabemos que fue el 14 de mayo de 1948. Si a 1948 le sumamos 80 años, ¿por qué 80? Pues porque 70 ya pasaron. Y lo decía la Biblia. Cuando el Señor nos dice que es una generación, dice que son 70 años y 80 los más robustos. Y os he hablado que Dios siempre tiene un plazo y siempre alarga los tiempos, pues como dice el apóstol Pedro, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso, aunque a mí personalmente me hubiera gustado que hubiera sido 70 años, ya no estaríamos aquí. Pero evidentemente son 80 años porque el corazón de Dios es tan misericordioso, es tan grande que quiere la salvación aún de la gente más perversa de la tierra si se arrepienten. Entonces estamos en la cuenta de la generación de 80 años. Recuerda, el Señor dijo, no pasará esta generación que vea nacer de nuevo, que vea brotar de nuevo aquella higuera que el mismo Señor maldijo y se secó, pero volvió otra vez a reverdecer. Dice, la generación que vea reverdecer otra vez la higuera, esa generación no pasará. Entonces, como los más robustos duran 80 años, ya ha habido muchos que han muerto de aquellos que comenzaron esta nación de Israel en 1948. Entonces, si le sumamos 80 años, nos vamos al 2028. Sabes que hay unas diferencias, ¿no? Porque nosotros contamos 365 días, pero el calendario hebreo tiene 360, que es lo correcto. Ahora, no es lo real. Lo real son 365 días, 25. Pero lo correcto es 360, porque ahí es donde Dios estableció el tiempo. Y dirás, ¿por qué hay 365? Bueno, mira, ayer precisamente, no le presté mucha atención porque ya lo sabía, pero pusieron un programa en Discovery Channel. Yo solo veo casi reportajes, ¿no? En Discovery Channel, y hablaron de lo que ocurrió en Fukushima hace poco tiempo. Ese terremoto, que fue un choque de 2 placas tectónicas, se sabe, porque ahora tenemos muchos elementos de medida, no solamente en la Tierra, sino desde el espacio, que provocó que el giro el eje de la Tierra, ese eje que llamamos imaginario,
un poquito más se inclinara. Y dicen que, por supuesto, ha afectado al giro con respecto al Sol y con respecto al resto de los planetas. Y ya sabéis que yo defiendo a capa y espada la teoría de que cuando ocurrió el diluvio no fue una lluvia, fue que las cataratas del cielo, como dice la Biblia, cataratas, cuando una catarata cae no es una lluvia, ¿verdad? Es un golpe, ¡pam! Golpe fuerte, tan fuerte que inundó toda la tierra. Todas las civilizaciones registran un diluvio, todas. Puedes irte a cualquier parte del mundo y examinar y estudiar las antiguas historias y civilizaciones y todas registran un diluvio, no hay duda. Y ese golpe cuando tú tiras el agua de golpe, inclinó la tierra 5 grados, o sea, 5 días. Porque 360 grados, que es como es divisible la tierra en grados, daba 360 días. Pero ahora tenemos 365,25. No sé si han corregido ya lo de Fukushima, pero no era el primer terremoto. Quiere decir que cada terremoto, cada vez que ha habido terremotos en la Tierra, eso ha ido tumbándose todavía más, ese eje imaginario. Bien, esto quería deciros que no son 365 días por 80, sino que son 80 periodos de 360 días. Pero vamos a hacer la cuenta nuestra de los gentiles con el calendario. Nos vamos al 2028, si le restamos 7, nos vamos al 2021. Hay otra cosa que es más elaborada y esto necesitaría tiempo para explicároslo, pero lo dice la Biblia y los que leéis el Antiguo Testamento sabéis que Dios estableció todo, el conteo, la forma de llevar el tiempo, y estableció que cada 7 años, el 7º año era un día de descanso. 6 años se trabajaba la tierra y el 7º año, el 6º, el Señor daba cosecha suficiente para que el 7º año la tierra descansara. Es curioso, ¿no? Que cuando Israel y nosotros, que no hacemos eso, no descansamos el 7º año, ¿verdad? Que sería el año sabático, el año del descanso. Pues Dios se lo cobró cuando invadió Nabucodonosor Israel y se llevó cautivos por 70 años al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, porque le debían muchos años. ¿Cuántos? Le debían, bueno, no he hecho la cuenta, pero le debían muchos años y entonces se los cobró de golpe y estuvieron descansando la tierra 70 años. Era la deuda que tenían con ellos. Bien. Pero quiero decir que el año del jubileo era cada un periodo de 7. Sabes que Dios todo lo marca en periodos de 7. 7 es el cumplimiento, es la finalización. Entonces, cada 7 periodos de 7 años, el año siguiente, el año número 50, porque 7 por 7 serían 49 años. Bueno, el año 50 era el año del jubileo, el año del Shemitah, que llaman en hebreo, el año del jubileo. Hemos oído también mucho hablar del jubileo, ¿no? No del compostelano, eso no sé de dónde lo han sacado. La verdad que tienen una imaginación muy calenturienta para sacar esos años, porque la Biblia habla de estas cuentas. Entonces, ese año de jubileo, cuando Dios dijo que el tiempo de la tierra iban a ser 120 años, el tiempo del hombre, estaba hablando de los jubileos. ¿Y sabes cuántos jubileos ya llevamos cumplidos? 119. ¿Y sabes cuándo se cumple el próximo año de jubileo? 2021. O sea que de momento iría ganando por goleada el 2021.
Que yo quisiera que hubiera sido ahora y todavía no ha terminado. Pues sí, claro, pues es que yo quiero ver restaurar la justicia, el orden, la paz, el amor entre todos y que no haya esto que estamos viviendo. Por supuesto, es por esa razón, no porque le estemos huyendo, porque algunos dicen, no, los cristianos quieren marcharse. Bueno, no, sabemos que nos vamos, pero sabemos muy bien también que tenemos unas responsabilidades y que las vamos a llevar a cabo. Esto lo digo para vuestra información, porque, bueno, puede que sea el año próximo, todavía puede que sea este, también, porque Dios es soberano. O sea, no olvides nunca de que Dios cambia las cosas, sobre todo por amor a los perdidos. Él no quiere de ninguna manera que ninguno se pierda, de ninguna manera. Y hará todo lo posible porque el mayor número de almas sean recolectadas en sus graneros antes de que todo esto termine. Pero bueno, tal como veis la situación, tal como estamos viendo el panorama, no pinta muy bien, ¿verdad? Más bien estamos preocupados viendo cómo están marchando las cosas, pero no debemos tener ningún temor. Ahora bien, hay una pregunta que no sé si tú te la has hecho alguna vez, pero yo sí me la he hecho. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué realmente me hace su hijo? Bueno, para salvarnos, claro. Pero ese no es un objetivo, no es algo que diga, bueno, yo en la vida, ¿qué voy a hacer? Voy a ser salvo. No. Hay cosas que nosotros debemos examinar a la luz de la palabra para saber qué quiere, porque Jesús insistía mucho en algo importante. Él dijo, yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y les enseña a orar a sus discípulos y les dice, hágase tu voluntad, cuando dice, le oras al Padre nuestro que está en los cielos. Y le dice, hágase tu voluntad, ya como se hace en el cielo, aquí en la tierra también. Pero bueno, evidentemente aquí no está ocurriendo eso, ¿verdad que no? Ni muchísimo menos. Pero para nosotros sí es importante saber qué es lo que quiere Dios. Bueno, hay unos textos que nos van a ayudar bastante y quisiera que tomaras nota porque no importa si es ahora, si es en un tiempo más. ¿Sabes que la palabra tiempo en la Biblia significa año? Cuando Daniel da el periodo, dice un tiempo y tiempos y medio tiempo, para referirse a los 3 años y medio. O sea, la expresión tiempo significa un año proféticamente. Quisiera que abriera, hoy no le he dado los textos a los del sonido. Parece que hoy sí conectaron el ordenador para que funcione en la pantalla de los que están viéndolo allá. Pero bueno, les voy a dar tiempo para que busquen Filipenses capítulo 2 y a vosotros también. En esas Biblias que tenéis electrónicas, que por cierto, una de las cosas que andan diciendo por ahí es que va a haber un apagón de internet. Ayer mismo, porque la Biblia dice escudriñarlo todo y retener lo bueno, hay alguien que insiste en que va a haber como esto existe, esto es tecnología actual, hay bombas que no están destinadas a matar a la población. Hay unas bombas que, ya sabéis, explotan a ciertos metros o kilómetros y son electromagnéticas. Quiere decir que explota ahí, ¡bum!, y todo lo eléctrico se funde. Todo. Puede ser. Hay otros que dicen que va a haber una tormenta solar, que también puede, como ya ocurrió. Esto sí también hay un referente histórico, claro. Ya ocurrió en el siglo XIX, que solamente había telégrafo, pero ese golpe de sol, esa tormenta magnética también, pero procedente del sol, yo creo que ahí se le prendieron las luces para hacer la bomba electromagnética, fundió lo poco que había de electricidad en aquel momento. Acabó con ello. Bueno, sea por una cosa u otra, puede apagarse el internet,
puede apagarse la electricidad y se te apagará la Biblia. Sí. Pues bueno, úsala y aprovecha mientras podamos. Si has ya encontrado Filipenses capítulo 2, dice a partir del versículo 12 de esta manera. Antes vamos a orar. Yo, Padre, quiero pedirte que abras nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Porque hay mucha gente que lee y no entiende lo que lee. Pero solamente a la luz de tu Santo Espíritu es que podemos ser guiados a la verdad. Yo te pido que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones para que tu palabra entre a formar parte de nuestra vida. Que nuestra mente sea capaz de procesar y de hacer forma de vida, hacer carne y hacer fuerza esta palabra fuerte en nosotros. Hoy, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, que es la palabra hecha carne. Amén, Señor. Amén. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todas las cosas sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos o agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el versículo 13 dice que lo que sería para nosotros una de las cosas que el Señor quiere que hagamos, recuerda lo que dice el versículo 12, ocupaos, hacia el final del versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es dentro de vuestra salvación. Quiere decir que como salvos tenemos unas responsabilidades, tenemos unos compromisos que hemos también adquirido con Dios y que debemos llevarlos a cabo. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y una de las cosas que ya vas a ver que tenemos también que hacer es procurar llevar una vida santa, lo que significa una vida ordenada, una vida que aunque no lo logremos siempre, al menos en nuestra intención esté por encima de todo lograr esa santidad perfecta, que no la hemos logrado. Y dirás, yo he fallado muchas veces. Bueno, no eres tú solo, somos todos. Y que sabemos que el proceso de glorificación termina cuando estemos allá con el Señor. Eso es cierto, ahí sí que ya se completará todo. Y mientras tanto, aquí estamos en lucha. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación, en las cosas que conciernen con vuestra nueva situación con la salvación. El versículo 14 nos muestra una actitud. Perdón, el versículo 13, vamos primero a verlo, nos da una palabra de ánimo. Porque claro, nosotros pensamos y decimos, pues es que es muy difícil, ¿cómo voy a lograr eso? Pero el versículo 13 es sin duda un espaldarazo, o sea, un respaldo a lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Porque es Dios el que en vosotros produce. O sea, a los hijos de Dios, Él nos pone las ganas, nos pone el deseo y nos pone los medios. ¿Para qué? Para querer, en primer lugar,
Alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, que tiene la presencia del Espíritu Santo, quiere cambiar. Todos queremos cambiar, ¿verdad que sí? Todos estamos en esa disposición. Es porque Él ha puesto en nosotros el querer. Porque para mucha gente, antes de tener la experiencia del encuentro con Cristo, del encuentro con su Espíritu, pues la verdad, estaban a gusto en su pecado, en su bazofia, en sus mentiras, en sus robos, en sus engaños, en sus trampas, etcétera, etcétera. Estaban felices ahí. Pero el día que la presencia del Espíritu entró en sus corazones, de repente hay un querer, un deseo de querer que está ahí en nosotros, pero es Dios mismo el que lo produce. Y también el hacer. El hacer. O sea, de tal manera que esa determinación que Él mismo pone en nuestros corazones, Él mismo la va a respaldar porque pone el querer y el hacer. Y el hacer es lo que necesitamos mostrar. Y muchos de nosotros, pues podríamos contar, estoy seguro que prácticamente todos, si no todos, podríamos contar en nuestro testimonio las cosas que Dios ha hecho. Quiere decir los cambios de vida que se han producido. Las cosas que antes valorábamos como buenas, pero eran en realidad desastrosas y catastróficas, y que ahora muchas veces nos avergüenzan. Nuestro pasado nos avergüenza. Hay otras personas que no ha sido tan turbulento su pasado, pero sin embargo la convicción de pecado y el ser redarguidos por el Espíritu Santo les ha llevado a reconocer su carencia, su necesidad de Dios. Esa pobreza espiritual que es lo que realmente se valora aquí. Y digo aquí en las cosas de Dios. No es la pobreza física lo que se valora, es la pobreza espiritual. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados y alcanzarán el reino de Dios. Pero es una pobreza interior, es reconocer, yo no puedo en mis fuerzas. Pero, repito, el versículo 13 es una palabra de esperanza. Recuerda cuando estés mal, cuando estés en lucha y le digas, Señor, no puedo. Es porque te has equivocado de objetivo. Porque es Dios el que te pone eso. Si te sientes tan fracasado y tan hundido, es porque eres tú mismo el que estás pretendiendo lograr algo, que es Dios el que lo produce. Entonces tienes que cambiar de actitud y tienes que cambiar tu oración y decirle, Señor, por favor, produce en mí el querer como el hacer. Y te aseguro, como está en su palabra, eso es lo que va a ocurrir. Después nos dice el versículo 14 que nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Dice, hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, ha dicho muchas veces que la murmuración en el tiempo en que Israel estaba saliendo de años, allí precisamente quitaron los 210 años, ¿recordáis? Porque en el calendario hebreo solo suman 220 años. Se comieron 210. Pero la Biblia y la historia dice que estuvieron 430 años. Entonces, en vez de estar tan agradecidos a Dios por la libertad que estaban alcanzando, el amor al mundo, recuerda que Juan, el apóstol Juan nos insiste mucho, no améis al mundo, por favor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque además el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Es grave eso que dice, pero es una realidad ciertísima. Entonces, la murmuración es lo que paró el campamento, paró la marcha. Iban bien. Llegaron enseguida al monte Sinaí. Enseguida se desposaron con Dios. Enseguida estuvieron dispuestos y fíjate, solo 40 días estuvo Moisés arriba. Para él muy duro, porque 40 días de ayuno y 40 días en aquel monte sin duda produce un desgaste físico, pero su espíritu bajó tan fortalecido que traía la gloria de Dios en sí mismo. Y recordáis, Moisés tenía que ponerse un velo en su rostro porque no le podían mirar a la cara.
Pero mientras tanto, el pueblo, ¿qué empezó a hacer? Murmurar. Y decirle, Señor, para esto nos has traído al desierto, para matarnos, y ahora este Moisés que nos trajo hasta aquí, se ha ido a ese monte y ya no baja. Murmurar, y la comida, y las cebollas, y la carne, y todo lo de Egipto. Egipto es el mundo pecaminoso. Y todo lo echaban de menos, y venga a murmurar, y venga a murmurar. De tal manera que Dios lo oyó y dijo, Moisés, yo estoy oyendo lo que está pasando allí en el campamento, y no me gusta nada. No me gusta nada. Creo que los voy a matar a todos. Y Moisés le dice, no, por favor, Señor, déjame que yo baje y hable con ellos. Porque ¿qué va a decir la gente? Nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. Y fíjate, la oración de Moisés, claro, estaba cara a cara con Dios. Tuvo un gran efecto. Pero Dios estaba oyendo. Moisés no, porque él estaba ahí concentrado y además en la gloria de Dios no podía ver nada. Pero Dios sí estaba oyendo todo lo que pasaba en el campamento. Pero tomó una decisión. Ninguno de esos de 20 años para abajo entrará en la tierra prometida. Por eso se alargó la estancia en el desierto 40 años. Hasta que se muriera toda esa generación de viejos quejumbrosos. ¿Sabes que los que llevan mucho tiempo en Cristo, lo que llaman en el Evangelio, son los peores? Los más quejumbrosos, los que más protestan por todo. Y ahora me han quitado mi sitio. ¿Dónde compraste tú el sitio? Y ahora que algunos, la verdad, yo estoy muy contento, yo lo veo desde aquí, está esto. Ayer me decía un pastor amigo, y va la gente allí, y digo, a montones, y no se lo podía creer. Yo estoy muy contento, ¿no? Pero algunos, pues por diferentes razones, pero algunos por queja y tal, y dicen, no, yo cómo voy a ir allí, aquello está muy lejos. Bueno, cada uno es cada uno y K2 es una piragua, ¿no? Eso de remo, K2. Hay K2, K3, K4. Bien. Entonces, hacerlo todo, hacer todo sin murmuración ni contienda. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es esto! Parece muy sencillo así a simple vista, pero qué difícil es. No murmurar, no quejarse. Y sabes, todavía hoy sigue paralizando la marcha, sigue paralizando el campamento y no nos deja avanzar a todos por la queja de unos cuantos. Pero Dios también sigue oyendo las quejas y sigue oyendo lo que decimos y sigue, pues a veces enfadándose con todas estas cosas que nosotros estamos haciendo. Ahora, si nosotros estamos bien ocupados en lo que concierne a nuestra salvación, con ese temor y temblor, últimamente el Señor me está insistiendo mucho, el que persevere hasta el fin, hasta que todo esto se acabe, será salvo. Porque estoy viendo con tristeza que hay gente que ha apostatado. Nunca pensé que yo lo iba a ver. Y son de estas cosas que lees en la Biblia, pero prefieres que no hacerle mucho caso. Pero sí es cierto, yo estoy viendo gente apostatar. Y no serán salvos. Porque la gente que apostata es porque nunca estuvo firme. Porque el que está firme lo está hasta la muerte. ¿Qué decía Job? Aunque me mates, yo te serviré. Aunque Dios mismo dice, aunque tú me mates, yo no voy a cambiar. Y perdió lo que más nos duele, todo su dinerito, perdió a sus hijos, perdió todo. Y dijo, aún matándome, yo voy a seguir alabándote y adorándote. Qué actitud, ¿verdad? Parecida a la de esos que enseguida, a la más mínima, ¿recuerdas la semilla donde había caído? Entre espinos o entre piedras.
Pero cuando ha caído la palabra en el corazón, eso profundiza, eso echa raíces y no hay manera. Y con temor y temblor, tenemos que seguir avanzando. Sea unas horas, sea un año, sean 20 años, no sé. Pero nunca debe cambiar nuestra actitud, nunca. Examínala porque para esto estamos compartiendo esta palabra en el día de hoy, para que sepas muy bien qué es lo que quiere Dios de ti. En el versículo 15, cuando hacemos esto, ocuparnos con temor y temblor, hacer todas las cosas sin murmuraciones y contiendas, sabiendo que es Dios mismo el que nos va a ayudar, que no estamos solos. Esto produce un resultado. El versículo 15 nos dice qué resultado produce en nuestra vida y en el mundo. Dice, para que seáis irreprensibles, o sea, que nadie tenga nada que decir de vosotros. Eso es irreprensible. Y sencillos, no vanagloriosos, soberbios, altivos, reclamando derechos y, en fin, pareciéndose poco a Cristo. Dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Nunca mejor dicho. Si en ese tiempo Pablo veía una generación maligna y perversa, Pablo, ven para acá que te vas a enterar lo que es una generación maligna y perversa. Porque no tenías ni idea de lo que estábamos viviendo. Sí lo sabía, es una broma. Y además lo sabe porque Dios se lo reveló. Porque estas palabras nos han alcanzado a nosotros. Eran para nosotros. Y también para los del siglo pasado y las anterior. Pero yo las veo tan claras para nosotros hoy. Dice, porque recuerda, somos la generación que hemos alcanzado el final de los tiempos. No tenemos las mismas cosas, ni responsabilidades o cosas como la primera generación que también sufrió y murió y fueron perseguidos. Pero era la primera generación. Eso ya pasó. Ahora somos la última, no lo olvides. Y la última generación tiene también sus cosas específicas, sus cosas especiales. Y esto es lo que hoy estamos compartiendo, esas cosas especiales. Y estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿el resultado cuál es? Cuando hacemos todo bien. Resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Pero esto es verdad? Es una pregunta. ¿Estamos resplandeciendo? ¿Estamos iluminando? Porque no se trata de que pongamos un foco potente que ilumine todo. Los luminares son pequeñas luces. Y sabes, la oscuridad no existe. Y no estoy loco. Lo decía Einstein también. No hay leyes para determinar la oscuridad, hay leyes para la luz, porque la ausencia de luz es lo que produce oscuridad. Igual que tampoco hay frío. Hoy estamos, ¿verdad? Y dice, ¿cómo? Si estoy helado. Pues no hay frío, es la ausencia de calor. Y hay leyes para estudiar el calor, pero nunca el frío. Porque no existe mientras haya calor y no hay oscuridad mientras haya luz. Quiere decir que el mundo, si está en oscuridad, claro, no es porque a Dios le agrade. ¿Cómo podemos pensar que a Dios estaba contento diciendo, bueno, va a llegar un tiempo en que el mundo estará oscuro? ¡Ah, qué bien! Estoy contenta. Venga, que llegue el tiempo de la oscuridad. No. Cuando lo anuncia proféticamente es porque Él vio el resultado de que no hemos sido conscientes de todo esto y de muchas otras cosas. No hemos sido conscientes, no hemos vivido en esto. Por tanto, la luz se ha ido apagando y en cuanto más se apaga la luz, gana la oscuridad. Quiere decir que hoy no sé cuántos cristianos hay, cristianos verdaderos, cristianos con Cristo en el corazón, no de nombre, denominación o un listado, sino verdaderamente, pues parece que no alumbramos tanto. De hecho, cuando uno ve
ese periodo el Señor lo vio y nos lo enseñó en las bodas. ¿Recordáis? Todas se durmieron. Todas, y todas nos hemos dormido. Y eso además, examinando la historia reciente de la iglesia en todo el mundo, especialmente la iglesia que era avivada y poderosa. Poderosa en el sentido de que tenían medios, tenían gente, que es el principal medio, pero también tenían dinero. Y salieron por todo el mundo a evangelizar. Eso se empezó a morir al final de los 80, 90, el 2000, 2010, 2020. Se ha ido muriendo, porque hoy ya no alumbramos nada. Y puede haber grupos que se reúnan y reúnen una cantidad increíble de gente, pero se está predicando el Evangelio, o se está predicando para que ellos mismos sean beneficiarios del Evangelio. Porque yo entiendo que el mensaje de hoy va principalmente enfocado a las personas. Dice, tú tienes que ser prosperado, tú tienes que ser sanado, tú. Cuando el Evangelio es para afuera. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, pero cuando corren ríos para afuera. Pero hoy es un evangelio de egoísmo, de que solo tú y nadie más que tú y tu familia y tu pequeño entorno, eso es lo que tiene que ser prosperado y le bien, y etcétera, etcétera. Pero eso ya no es el evangelio. Antes de ese tiempo que te digo, de los 80s y 90s y tal, antes de ese tiempo salieron tantos miles y miles de evangelistas, de misioneros por el mundo, tantos. Y había gente dispuesta a dar grandes sumas de dinero para que salieran al mundo. Y decía, bueno, se vinieron a España, se iban a Latinoamérica, y muchos ni siquiera sabían el idioma. Ya os he contado que con un aparatito, de un disquito que había, evangelizaban. No les importaba. Ellos querían servir a Dios y decían, bueno, ¿qué hay que ir? ¿A Venezuela? Pues para allá me voy. Y dice, pero no sabes español, ¿qué importa? Dios me dijo que fuera, yo voy. Ese fuego se fue apagando y apagando y apagando. Y hoy prácticamente está, ¿cómo se llama eso? En cenizas. No hay fuego. Pero recuerda, llegará el momento en que se oiga la voz, ahí viene el esposo. Nosotros estamos muy atentos a esa voz. Y yo le pido al Señor que por favor nos encontremos siendo prudentes, como los prudentes que hay en la parábola. El Señor dice que 5 eran prudentes y 5 insensatos. Y mi esfuerzo, no, por supuesto, personal, pero colectivo para todos, es que seamos prudentes, que seamos capaces de tener esa reserva, porque el tiempo se agotó y las fuerzas se han agotado, pero si tenemos reserva, podremos otra vez rellenar la lámpara. Por eso, cuando las cosas van bien, el resultado es que somos luminares en medio de la generación perversa. Para ello, lo único que nos puede sujetar es el Espíritu, por supuesto, pero aquí lo que Pablo nos dice en el versículo 16 es asidos. Asido significa agarrado, fuertemente agarrado. No te sueltes nunca. De la palabra de vida. Para que en el día de Cristo, ese que esperamos, yo pueda, ahora ya es algo que Pablo dice, pero yo también me uno a estas palabras, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, de que no he hecho mi trabajo en vano, ni en vano he trabajado, ¿verdad? Y Pablo dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, quiere decir, aunque me maten, porque él fue muerto por causa del servicio, por causa del amor a la gente. No le importó dejar su estatus, que era muy alto,
no le importó dejar sus riquezas, que tampoco debían ser pocas, no le importó dejar su país, no le importó dejar nada. Nada de nada. Pero dice, me gozo. Y estaba en la cárcel. Me gozo. Y regocijo, o sea, parece lo mismo, ¿no? Pero es algo tan especial que, bueno, Dios lo produce en nuestros corazones. Y regocijo con todos vosotros. Y nos dice, y asimismo, gozaos y regocijaos vosotros también conmigo. Qué bueno. Ahí tenemos una parte muy importante de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra principal ocupación? Por supuesto es orar, es estudiar la Biblia, pero hay gente que solo se dedica a orar y a estudiar la Biblia, es muy bueno, pero hay una frase que decían los antiguos, se dice aquí en España, ¿no? Los mayores decían, a Dios rogando y con el mazo dando. Por ejemplo, está muy bien que se encierren las gentes ahí en conventos, en sitios aislados, muy bonitos por cierto, siempre, no tenían mal gusto, pero creo que es eso más la acción. No es, bueno, yo oro y tú vete, que yo me quedo aquí. No, creo que tiene que haber ahí un conjunto y todos estamos llamados a defender las cosas de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice cuál es nuestra principal ocupación. Dentro de unas características que nos corresponden, y dice, mas vosotros, dice, sois, no dice seréis, dice, sois linaje escogido. Cuando la palabra linaje está escrita ahí, no se refiere a cualquier cosa. Está hablando de algo muy serio, algo que pertenece a la nobleza y a la realeza, el linaje. Porque recuerda que cuando somos llamados y hemos atendido a ese llamado por la misma gracia de Dios, porque recuerda, Él es el que produce el querer como el hacer. Ahí es donde la oración es muy importante, para que Dios le abra el entendimiento a la gente que está sometida bajo un espíritu que se llama estupor. ¿Sabéis? Yo todos los días, casi todos los días, siendo sincero, y hoy especialmente, yo oro para que todo lo que rodea este lugar estén los espíritus de estupor, en vez de vosotros, estén ahí fuera. Y aunque alguien se asomara por la valla y mirara, no viera. Y no oyera. Ese es el estupor. Pero eso cuando está en nosotros, pues viendo no vemos y oyendo no oímos. Y eso, bueno, hay que orar para que sea quitado ese espíritu, porque son espíritus. Igual que ahora estamos viendo como los espíritus de miedo han recorrido la tierra y se han apoderado de la inmensa mayoría de la gente. Los tienen acobardados. Pero somos linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Real qué significa? ¿De la realeza? ¿O auténtico sacerdocio? Yo me inclino por la segunda, aunque también de la primera, porque nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes. Pero me gusta entender e interpretar este versículo como real, como auténtico sacerdocio. Nosotros sí podemos interponernos entre toda la maldad que hay y Dios y rogar. Es que Dios necesita que mi ruego para actuar. ¿Él acaso no ama mucho más que nosotros a la gente? Claro que sí. Pero por alguna razón nos dijo orar. Y sí hay personas que tienen como un llamamiento especial, no exclusivo, especial para esas cosas, para orar, interceder, clamar. Y por eso un ejército tiene muchos componentes, hay toda clase de especialidades
Porque no es solamente sacar la espada e ir a la batalla. Los soldados comen, los soldados van al baño, los soldados necesitan que alguien les haga un puente, muchas necesidades. Por eso el ejército es algo muy complejo. Y por eso nosotros, si somos un ejército de Dios, pues hay muchos frentes. Claro que unos van a la batalla. Claro que unos tienen capacidad para ir al frente y pelear directamente. Y que existe la retaguardia también en un ejército, ¿cómo no? Porque cuando ese de la batalla vuelve, cansado, herido, aquí en la retaguardia tiene que haber gente que lo atienda, que lo cure, que lo restaure para que vuelva otra vez a la batalla. Todo eso es conjunto. Pero somos real sacerdocio, auténtico sacerdocio. Dice, nación santa. Aquí esto que estamos viendo es una nación, parte de la nación santa. Santa, ¿qué significa? Apartada para Dios. Él nos apartó para sí mismos. Y aquí viene lo que tenemos que valorar. Pueblo adquirido. ¿Sabes que hay una diferencia? En Abraham, al que nosotros también pertenecemos, pero hay como dos ramas, los escogidos y los adquiridos, que también somos escogidos, porque comienza diciendo más, vosotros sois linaje escogido. Claro, es que Dios escogió a toda la tierra, a toda la humanidad para ser salvos, pero muchos lo rechazan. Pero aquí es donde debemos de decirle, Señor, gracias porque me compraste. Y cuando alguien te compra, y especialmente Cristo, ¿quién crees que te va a arrebatar de su mano? Y si al comprarnos dice que somos su novia, si tú, imagínate, los jóvenes vas con tu novia, supongo que pasará hoy, en mis tiempos sí pasaba, Tú vas con tu novia y alguien solamente la mira feo, te remangas y te lías a palos. Eso pasaba, ¿no? ¿Ahora? Pues en mis tiempos se arremangaba uno y ya verías tú lo que iba a pasar. Pero ese pueblo adquirido por Dios, su amada, hay algunos que divagan, que están literalmente locos. ¿Cómo pueden decir que a la novia de Cristo va a venir Satanás y va a hacer lo que le dé la gana con ella? ¿Pero de dónde sacan eso? Nadie nos podrá tocar. Nadie. Porque hay algunos, como os gusta tanto meter las narices en internet, que dicen, no, la iglesia pasará por la gran tribulación o a mitad de la gran tribulación. A ver, por favor, estamos hablando de su novia, de la que él compró al precio de su sangre. Pero la finalidad y nuestra principal ocupación por eso mismo, ¿cuál debe ser? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, o sea, de Jesucristo. Nuestra principal ocupación es anunciar a Jesucristo. Decir, Él me salvó, Él me cambió, Él me restauró, me está restaurando, porque nunca podemos decir que la obra está terminada. Pero dice, anúncialo. Díselo a la gente, que sepan. Eso es lo que tenemos que hacer. Y máxime, viendo cómo se va agotando el tiempo, cómo se va terminando las oportunidades. Ahora bien, hay algunos, esto ya lo he compartido, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2.
Primero de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Y se juntaron todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Vaya compañía, ¿no? Wow. Lo mejor de cada casa. Se juntaron a David y fue hecho jefe de ellos. Pero ¿tú sabes lo que hizo David con esta gente? Se llaman parias. Los parias del mundo. Con aquellos 400 que se juntaron con él, un ejército invencible, poderoso, compuesto por esta gente. Pero es que nosotros no somos distintos. Porque tú dirás, bueno, claro, es que los americanos, claro, tenían mucho dinero. Claro que lo tenían y a lo mejor todavía lo tienen. Porque si formas parte de esta descripción, cuando fue llamando Dios, porque fue Dios el que los llamó, y puso a David como jefe, y yo no sé cómo era David, pero me imagino que cuando vio aquello, le diría, Señor, ¿qué quiere que haga con esto? Pero luego cuando lees la realidad, cuando lees que salieron de los mejores capitanes y generales que han existido, cuando había gente que podía, fíjate, uno a mí me impresionó cuando lo leía, de tanto luchar, tenía ya tantas heridas en su mano que la espada se le quedó pegada. No sé cómo se la soltarían la espada, pero no paró y no paró y no paró. Pero muchas veces nosotros somos acomplejados. Nuestra realidad en Cristo es lo que debemos de afirmar para dejar todas esas cosas, para dejar esa manera y dejar de ser hombres blanditos y mujeres blanditas. Las mujeres son más valientes para estas cosas que nosotros, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Son más valientes. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el final. Me encanta lo que dice Pablo. Pero estas palabras también me encantan y es la que hoy voy a compartir contigo. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Ya os dije que son capaces de quitar 210 años de su calendario con tal de negar a Cristo. Es que hacen lo que sea por negar a Cristo. Tristemente para ellos es un tropezadero. Se va a acabar eso, ¿eh? Se va a acabar. Y para los gentiles, locura. ¿Qué piensa la mayoría de la gente de nosotros? Que estamos como cabras. Que hemos perdido el juicio. Que habría que encerrarnos, y en algunos países los encierran. Está hablando en términos generales, porque nosotros pertenecemos, algunos a los judíos y la mayoría a los gentiles. Porque recuerda lo que Dios hizo y ya verás. Entonces, dice, mas para los llamados, o sea, para nosotros, los que oyeron el llamado, en una interpretación de esta frase, para los llamados,
así judíos como griegos o gentiles, da lo mismo. Cristo, poder de Dios. Es poder, es victoria, es el Dios de los imposibles, donde ya no hay nada que hacer. Ahí es que aparece la gloria de Dios. Ahí es que aparece su poder. Ya hace tiempo, semanas atrás, ¿recordáis? Aquellos sí que no eran nada acomplejados, los 3 que acompañaban a Daniel, cuando los metieron en aquel horno de fuego, cuando le dijeron en su cara al todopoderoso emperador Nabucodonosor: no importa, no te molestes en tocar nada, porque iba a decir, bueno, os voy a dar una oportunidad, voy a tocar y a ver. Dice, no toques nada, no nos vamos a inclinar ante ti. De ninguna manera. Eso sí es, ahí no había ningún complejo, ¿verdad? Había una determinación firme. Es lo que también tenían aquellos primeros cristianos. Cuando, repito, hoy tenemos unas responsabilidades, por así decirlo, pero imagínate si nos hubiera tocado en la primera etapa del cristianismo. Cuando por simplemente no adorar aquellas imágenes nos apresarían y nos llevarían a que la gente se divirtiera viendo cómo nos comían los leones. Imagínate que fueras de aquella generación. Dale gracias a Dios de que eres de esta. Porque yo no creo que todos aguantáramos, y yo me incluyo, ver esa muerte terrible de que te vaya comiendo un león. Y otras barbaridades que hacían con los cristianos de aquel tiempo. Pero Él es poder y sabiduría de Dios. Cristo es el poder, no soy yo poderoso. Y Cristo es sabiduría, yo no soy tan sabio. Yo todos los días tengo que orar. Y especialmente yo me vengo muy temprano, pero principalmente porque me gusta orar. Predique yo o no predique. Es todos los días, pero específicamente hoy, porque necesitamos sabiduría, que la palabra de Dios llegue y haga su efecto. Que produzca en nosotros un cambio, una renovación, un impulso. Porque Dios es muy consciente de quiénes somos y por qué nos eligió. Porque lo insensato de Dios, bueno, para que lo sepamos, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, no sé, pero como a lo mejor hay algo de Dios que podríamos decir débil, yo no me lo imagino, porque Dios es perfecto. Dice, pero está diciendo, imagínate que Dios tiene algo. Pablo está diciendo, imagínate que Dios tiene alguna área que no es tan fuerte. Dice, bueno, ese área que no es tan fuerte es superior infinitamente a los hombres. Imagínate que Él no tiene esas cosas. Él es poderoso y Él es el que vive en nosotros. Pero recuerda que Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, y a partir del versículo 26 nos describe perfectamente. Nosotros también somos de los párias de la tierra. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Ha habido eminencias, como por ejemplo Newton. ¿Sabéis que Newton solo lo conocemos porque le cayó una manzana a alguien y le dio en la cabeza y se dio cuenta de la ley de la gravitación universal y otras muchas cosas? Era un predicador excelente y era profeta. Y hay escritos de Newton, claro, no nos los van a enseñar en el colegio, pero están ahí, de su ministerio cristiano profético. Ya os comenté tiempo atrás una profecía de Newton, de Isaac Newton. Y otros muchos son, efectivamente. Pero lo normal es que
no somos muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos. Y Pablo dice, siendo muy generoso, ni muchos, pero yo diría, y ninguno poderoso. Y ni muchos nobles. Hablando del estatus social, ¿no? Sino que lo necio del mundo. Lo necio. Mira que os conozco a algunos y sois necios, ¿eh? Yo me asombro. Y ya cuando me miro a mí, porque yo sé que soy necio, ¿eh? Si no, que lo diga mi mujer. No, luego, no digo nada. Pero dice que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué hace uno si Dios nos escogió? No será complejado. Por ejemplo, para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo. No somos los mejores en casi nada, ¿verdad? Débiles. Pero a Él nos escogió. ¿Y sabes para qué? Pues para darle los morros a mucha gente, ¿no? Porque Él escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Tú imagínate. Todo el gasto en ciencia, por ejemplo, en conocimiento y en máquinas y en todo, para traer sanidad a una persona, y las probabilidades son escasas. Y llega una señora, o un señor, ¿no? Pero es que normalmente son las señoras. Llega ahí a un hospital y se pone a orar por un enfermo y ¡pum!, se sana. Y le daba así, ¡paz!, en todos los morros. ¿A quién? A los fuertes y a los poderosos. Tanto, no, yo no digo que no lo hagan, que sigan haciéndolo. Tanto gasto, tanto estudio, para que llegue una ancianita que a lo mejor con dificultad sabe leer y escribir y dice, Señor, tu poder es grande, sánalo, porque tú ganaste esa sanidad en la cruz. Y de repente, ¡pum!, se sana. O se muere, ¿eh? Pero normalmente se puede sanar. Débil. Menospreciable, además, seguramente la veis y dice, esta señora, esto. Eso ocurre muchas veces. Y no se acuerdan de que este sistema de vida que tantos quieren, lo hicieron personas con estos principios. No porque fueran los ganadores en batallas, sino los que doblaban sus rodillas y estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad. Pero no verdad cualquiera, la verdad de Dios. Y cambiaron la sociedad. Y hoy disfrutamos, ¿veis?, de todas estas cosas, avances industriales y económicos, de todo. Porque todo esto salió de una época que, por favor, estudia, que se llamó la era del oscurantismo. La etapa más oscura de la humanidad. Lo he dicho 1000 veces. La Edad Media. Terrible. Terrible para la humanidad. Pero hubo hombres valientes y mujeres que pudieron cambiar aquello. Y lo vil del mundo, gente mala. Si es que yo conozco gente mala, pero de los que en el mundo, en el estándar del mundo, dicen, pero por Dios, este hombre es un perverso, es un villano. Si es que me puede matar. Pero los conozco aquí porque hoy son apartados, porque se han arrepentido de su pecado y de su maldad. Y Dios los ha restaurado. Me da más lástima a los que se creen buenos, ¿sabéis? Pobre gente, los que se creen buenos. Pobre gente. Pobre gente.
Pero lo vil del mundo y lo menospreciado, dice, escogió Dios. Porque a mí me dices, forma una iglesia. ¿Y yo qué iría? Bueno, voy a ver, primero los mejores universitarios, profesionales, los ricos, así ya tendré una iglesia, ¿eh? Pero la realidad de Dios, porque Dios es el que se encarga, como a David. Yo imagino la cara de espanto cuando vio a David y dice, Señor, ¿y tú con esto quieres que yo gane una batalla? Pero Dios le dijo, sí, vas a ganar muchas batallas con esto. Porque ese es Dios el que escoge esto. No somos nosotros. Yo siempre me admiro de Jesucristo, si Él nos lo demostró. Estando en Israel, donde hoy como antaño, ¿sabes que hay gente que solo se dedica a estudiar y les pagan por estudiar y están todo el día estudiando y estudiando y estudiando, Torá y Torá y Torá y Torá y no saben nada? Y Jesús podía haber ido, podía haber escogido a Pablo de entrada, el mejor alumno de Gamaliel, que era la mejor escuela. ¿Pero a quién escogió? Pescadores, un recaudador de impuestos, o sea, un villano, porque los recaudadores de impuestos también eran villanos en aquel tiempo. Hoy cuando te hablan de Hacienda, a que te da un vuelco el corazón. Te llega una carta de Hacienda y te quedas sin respiración. Te llega una carta de Mateo, ¿qué habré hecho, Señor? Pero Dios lo escogió y salió bueno el muchacho. Y así, Él va haciendo su obra. En definitiva, dice, lo que no es, pero para deshacer lo que es. ¿Sabes para qué? A fin de que nadie se jacte, nadie presuma, nadie se enorgullezca en su presencia. Ninguno vamos a llegar delante de Dios. Bueno, es que me escogiste a mí porque soy un campeón. No hay nadie como yo que haga esto. Al final a lo mejor es cierto, pero nadie se presentará delante de Dios así, nadie se va a jactar, nadie va a tener ninguna prepotencia ni orgullo delante de Dios. Para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, vuelvo a decir otra vez, antes era que decía poder y sabiduría, ahora dice sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No es una frase tópica. Algunos me dicen, ay, pastor, me ha gustado mucho la predicación de hoy. Digo, pues agradécesela al Señor. Porque mucho más del 50% de lo que he dicho yo no lo había pensado ni escrito antes. Porque yo lo que trato es de abrir mi corazón y decirle, Señor, son tus hijos. Diles lo que quieras decirles a través de mí. Y te puedo garantizar mucho, mucho más del 50% de la predicación no la he preparado. En el sentido de que, bueno, había un hombre tan genial, se llamaba Spurgeon, que escribía y leía lo que había escrito y la gente se convertía. Bueno, pero es que Dios usa diferentes vasijas, diferentes formas. Y yo cojo un esquema y yo sé que es el Espíritu Santo el que empieza a hablar. Y lo mismo los martes, cuando estáis allí, yo cojo un texto y el Espíritu Santo me empieza a hablar. Y yo interpreto y repito lo que Él me va diciendo. No me lo va soplando así al oído, no, yo voy sintiendo algo en mi interior, es que es algo espiritual. Pero es que lo hace conmigo, pero lo hace contigo, si somos todos escogidos para esto. Todos.
Cada uno en su responsabilidad. Repito, es un ejército. Y yo estoy aquí y tú estás allí. Y en el puesto que te haya tocado, por eso cuando Pablo lo describe, nos da el otro ejemplo del cuerpo. Bueno, es que el cuerpo tiene muchos miembros. Y todos miramos la cara y los hombres ya sabemos el resto de lo que miran. Pero hay partes de tu cuerpo. A ver, cuando alguien se enamora de ti, por ejemplo, dice, oye, es que he visto que tienes un hígado. Y dice, me he fijado en tus pulmones. No. Pero son parte del cuerpo. Porque, recuerda, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hay un texto con el que voy a terminar. No es corto, es un poquitín largo, pero lo voy a leer rápidamente. Porque quiero que refuerce esta actitud que debe haber en nuestros corazones. Y dice, volvemos otra vez, saltamos a Pedro, a Primera de Pedro, al capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Es magnífico. Préstale atención, por favor. Préstale atención. Hemos orado para que nuestra mente se abra. Pues ahora deja que se llene de la palabra, de todo lo que hemos compartido. Pero quiero que al menos estas últimas palabras queden grabadas ahí en tu corazón. Pedro, recordad, estamos saltando entre un campeón, Pablo, en el conocimiento, en sabiduría humana, en prestigio, en gloria humana, por así decirlo. Él sí podía decir que es un sabio, era un poderoso, era un noble. Y saltamos a otro, que era un pescador, un hombre rudo. Tú te imaginas las manos de Pedro, rudo, de tirar de aquellas cuerdas, aquellas redes y de luchar contra el mar. O sea, aunque era un lago, pero un trabajo rudo. ¿Qué va a estar pensando él en estudiar cosas? No, él se ocupaba en su trabajo y era fuerte seguramente, como una roca. Y Andrés, su hermano, y todos aquellos. Pero ahora Pedro, fíjate cómo lo cambió el Espíritu Santo. Él es un ejemplo claro de esto que estamos hablando. No es que fuera un párea, porque él no estaba endeudado ni cosas él era un empresario que vivía de la pesca, tenía barcas. Por eso digo que es empresario. Tu dueño de una barca es un empresario. Y el cambio tan profundo que produjo el Espíritu Santo en él. Fíjate ahora lo que dice él. Ya con el Espíritu Santo. Ya después de haber pasado, sabéis, todo su historial, que era mentirosillo, negó al Señor, a pesar de que era muy valentón él. No, yo... Pero a pesar de que, recordáis, el otro día se habló aquí, en este mismo púlpito, de que Dios lo zarandeó y le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearos y le he dejado. Y le metió un sacudón a él y a todos, que por eso resistieron, porque es que a veces también tienen que mover el árbol para que caigan las frutas maduras y podridas. Pero después de ese cambio, aquel día de Pentecostés, él fue el que predicó. Él fue el que salió allí al balcón y dio una predicación majestuosa. Pero no vamos a hablar hoy de esa predicación. Vamos a hablar de lo que él escribe en su primera carta. Solo escribió 2. Pablo, ya sabéis. Y escribía también que Pedro llega a decir, mira, yo la verdad que no entiendo mucho de lo que dice Pablo, porque pero hacerle caso, que él tiene razón. Sí. O sea, no os preocupéis que lo que él dice tiene verdad. Pero no me preguntéis mucho porque es que yo... Es tan profundo lo que dice Pablo que yo a veces no lo llego a comprender. Pero no era un ignorante. Fíjate lo que dice. Ahora sí. Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Habla en sus términos. ¿Sabe lo que hacía un pescador, no? Y ceñir los lomos es que, como iban en túnica,
El de la cámara, que no se duerma, que me he movido de sitio. Y entonces, ¿qué era ceñir? Supongo que abajo llevaban calzoncillos. Coger la túnica y hacer un nudo, ceñir vuestros lomos. Y dice, ahora voy a trabajar. Eso significa voy a darlo aquí todo. Entonces ellos, para meterse en la barca, no podían con aquellas faldas meterse en la barca. Se subían las faldas y la ataban y a trabajar. Y por eso esos términos, no académicos ni esquemáticos, no dice, como yo hacía cuando era pescador, agárrate las faldas y ya. No voy a repetir la palabra porque era lo de los complejos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sabios y esperad por completo en la gracia de Dios, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿De qué? De la palabra de Dios. Dice, no tomes la forma, Juan lo dice de otra manera, no os conforméis a este siglo. No tomes la misma forma. Sino como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó? ¿Yo te llamé? Jesús. Y como aquel que te llamó es santo, sed también vosotros santos. Dice, en toda vuestra manera de vivir, no solo hoy. Hoy se os ve cara de santitos. ¿Y mañana qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Vas a mentir para conservar tu trabajo? Dejando a Dios, no en ridículo porque a él nadie lo ridiculiza, pero que vayan a decir, mira a los cristianos. ¿Cuántas veces han dicho eso? Montañas de veces. Por eso, la luz se apagó. La luz se apagó. A mí cuando me contaron la semana pasada lo del Ocupa cristiano, digo, Dios santo, ¿qué ha creído ese hombre? ¿En quién ha creído? Que cree que la provisión de Dios es que ocupe una propiedad que no es suya. Alucino. No me lo puedo creer. ¿Y cuántos como él? ¿Y cuántas cosas hacemos de esa clase? Pero dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, que es una orden, porque yo soy santo. Una orden. Sed santos, porque yo soy santo. Recuerda, Él produce el querer como el hacer. Él lo produce. Porque sabe muy bien que de nosotros, ¿qué va a salir? Y no invoquéis por Padre a aquel que sin acepción de personas, o sea, le da lo mismo, juzga según la obra de cada uno. O sea, no andes por ahí muy alto diciendo, no, yo soy cristiano, si no tienes muy claro lo que vas a hacer. Mejor no ridiculices al cristianismo. Por eso dice, no pongas en tu boca, invocar es poner en la boca. Porque según, sin hacer acepción de personas, le da lo mismo quien sea. El Señor juzga según las obras de cada uno. Por tanto dice, conducíos
vivid con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si llevo meses, semanas hablando de que esto se acaba, es un tiempo, es una peregrinación, es un paso. Pero que en ese paso vamos a ser evaluados de lo que estamos haciendo. Recuerda que es una peregrinación, no es algo para toda la vida, como nos gusta tanto a los humanos decir, no, esto es para toda la vida. No. Sabiendo, dice el versículo 18, que fuisteis rescatados. Alguien nos rescató, Cristo, de vuestra vana, o sea, vacía manera de vivir, la cual pues, recibisteis de vuestros padres. Pero no fuiste rescatado de cualquier manera. Dice, no, aquí no se pagó dinero por ti. Podía haberse pagado, ¿no? Pero no se pagó dinero por ti. No con cosas corruptibles. Fíjate, llama corruptible al oro y a la plata. ¿Cómo nos gusta el oro y la plata? En Sudamérica se llama plata el dinero, ¿no? ¿Cómo nos gusta la plata? ¿Cómo mentimos por plata? ¿Cómo robamos plata? ¿Cómo matamos por plata? ¿Verdad? Pero nuestro precio, el que fijó el suegro, fue mucho mayor, pero se pagó. Se pagó. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él era inocente. Pero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso digo, una de las cosas que yo me he esforzado es en que tengamos la visión global de Dios. Dios no quiere esto. ¿Cómo Dios va a querer esta miseria en el mundo? ¿Cómo Dios va a querer que los gobernantes nos mientan en la cara y que nos estén engañando a todo el mundo? Lo peor aquí en España, lo peor de lo peor. ¿Cómo va a querer eso Dios? Lo que pasa es que Dios ya lo vio. Vio que iba a pasar esto y nos lo anunció. Porque aún antes de la fundación del mundo, o sea, olvídate del universo, olvídate de todo, que ya Dios existía, como Él lo ve todo a la vez, ya vio, pero no había creado todavía el mundo. Antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Ahora se está manifestando. Ahora sí. Y mediante el cual creísteis en Dios. O sea, no hemos creído por nuestra cuenta. No vamos a llegar delante de Dios y decir, no, yo es que creí, claro. ¿Recuerdas aquel fariseo? Que el Señor nos da el ejemplo, que estaba orando allí en el templo y había un publicano por allá en un rincón. Y el tipo atrevido llegó a decirle a Dios que le encanta nada más recoger parias. Y dice, no soy como este publicano. Me imagino que Dios se encendió en ira y yo no sé qué es lo que pasó, pero cuando estemos en el cielo sabremos lo que le pasó a ese hombre. ¡Qué atrevido! Pero es que nosotros también hacemos algo parecido cuando decimos, yo no soy como estos. Mucho cuidado con eso. Porque el Señor juzgará. Porque antes de la fundación del mundo, recuerda, y hemos creído por medio de Jesucristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Y fíjate, ya podéis subir los músicos, adoradores, perdón.
adoradores. Habiendo purificado vuestras almas. Eso es lo que Dios quiere, que también nuestras almas sean purificadas para la obediencia a la verdad. Un alma contaminada no obedece. Cuando alguien no obedece, ponlo al revés, es un alma contaminada. Un alma impura, un alma no regenerada, no cambiada. Pero cuando nuestra alma ha sido purificada, obedecemos a la verdad. Eso sí, mediante el Espíritu. ¿Qué es lo que cambió a Pedro? ¿Qué es lo que cambió a este servidor? El Espíritu. ¿Qué es lo que te ha cambiado a ti? El Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, no hipócrita. Cuando tú ames a tu hermano fraternalmente, que sea de verdad. Porque dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Si yo te cuento la cantidad de personas que, iba a decir, me han traicionado. No, nos han traicionado a la iglesia nuestra. Te quedarías asombrado. No había nada de esto en su corazón. Su alma no era pura. No estoy diciendo que la mía sea pura, porque yo siempre digo que estoy en proceso. Algunos llegan a la iglesia y esperan ver una colección de santos increíble. Pero yo veo una manada de parias, pecadores, que estamos siendo regenerados para ser un ejército poderoso. Nos dejan aplaudir, ¿eh? O regañen. Amaos unos a otros. El versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Recuerda lo que dice Pablo. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne, no lo olvides, incluida la tuya, es como hierba. Esa hierba, ¿veis? Si viniste a la finca hace unos meses, estaba todo verde, precioso. ¿Y hoy qué ves? Seco. Pues toda carne, dice, es como hierba. Hierba seca. Porque la hierba se seca y la flor se cae. Si vinieras, y yo, si estamos aquí, si el Señor nos lo permite, cuando florezcan los almendros, ¿sabes si es el primer árbol que florece? Pues está precioso. Esta finca se llama los almendros porque algunos tenemos. Precioso los almendros en flor. Pero hoy ya todo se cayó, se secó. Hasta las almendras, que este año tampoco parece que las vamos a recoger, están por ahí cayéndose. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Otra de las cosas para las cuales Dios nos quiere es para que seamos para alabanza y gloria de su nombre. Una de las cosas que dice que estamos locos es porque nos ponemos a cantar y supuestamente es a nadie, pero nosotros sabemos muy bien que es a nuestro Dios. Adorar. Y alabar y adorar es una de las cosas de que también nuestra alma se llena, ¿verdad? Se satisface. Te invito a que, por favor, en silencio. Las únicas sillas que podrían sonar serían las de aquí, porque todas las de atrás están ahí bajo la hierbita y eso no suena.
Ponte en pie, sin distraerte. ¿Sabes por qué decimos que no aplaudamos? Porque cortamos el momento y estamos delante de la presencia de Dios. Que siempre estamos delante de su presencia, pero hoy estamos juntos como familia. Hoy estamos cumpliendo uno de los deseos de Dios, que es ver toda la familia junta, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es hoy. Y vamos a aprovecharlo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Todo es por Y Él. la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, eres invencible. Dale gracias. Tuya es de Él todo. toda la gloria. No creas que eres tú, es Él. Es Él. Jesucristo, reinas con poder, Soberano, victorioso es. ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Escucha. Dios de lo imposible, te adoramos. Soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dáselo a Él. Porque tuya es toda la Te doy muchas gracias, Señor, porque muchos de nosotros éramos los parias de la tierra. Cuando nos encontraste, nuestras vidas estaban destruidas. Cuando pusiste tu mirada en nosotros, aunque ya lo habías hecho antes de la fundación del mundo, pero nosotros no lo supimos hasta el momento exacto. Y aunque éramos escoria, y hay muchas personas que eran escoria social, en tus manos todo cambia. Así que ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos de su Espíritu. Él convertirá lo vil y lo menospreciado y lo débil y lo que no es en un verdadero ejército de campeones. Sí, dásela a Él la gloria. Él tiene poder para cambiar todas las cosas. Tuya es toda la gloria. Él es el Dios de los imposibles. Porque tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Aleluya. Dios de lo imposible, Te adoramos. Eres invencible. soberano, tuya es toda la gloria.
Señor, pase lo que pase. Sabemos que todo está en tus manos, que tú tienes el control absoluto, que tú estás viendo este momento y estás viendo lo que pasará en el instante siguiente, y estás viendo lo que pasará mañana, y estás viendo lo que pasará dentro de un año. Solo tú sabes en qué momento estaremos haciendo esto mismo, pero allá en tu presencia, en la gloria. Por eso confiamos en ti. Señor, danos fuerza, haznos valientes, haznos sabios. Tu presencia lo cambia todo. Tú eres Dios de lo imposible. Algunos están pensando, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Eres invencible. ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena esforzarme? Tuya es toda Sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Permanece hasta el fin. Permanece hasta el fin, por favor. es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, Claro que eres digno, Señor. digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Tú exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la honra. Parar un momento. Cristo Jesús. ¿Sabes que hoy es el día de la coronación del Mesías? Según el calendario de festividades que el Señor llamó, es el día de la coronación. Porque es el día en el cual el rey se corona junto con la reina. Y la novia y la reina somos la iglesia, toda la iglesia de Cristo. Todos los que ha comprado al derramamiento de su sangre. Bueno, ese día, cuando Él nos tome y nos lleve a la presencia del Padre, allí va a ser coronado. Y ellos le llaman hoy, el pueblo hebreo que recibió el legado, que recibió el testamento, que recibió la responsabilidad, y te puedo garantizar, lo han hecho perfectamente. Han guardado la ley, han conservado la palabra de Dios. Saben y dicen que hoy es el día de la coronación del Mesías. Por eso sabemos, coronado, digno de toda la gloria, Aleluya. digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria. Pronto volverá, pronto volverá, pronto volverá. Pronto volverá, pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra.
Cristo Jesús. Ya tienes más claro lo que quiere el Señor de ti. Que te ocupes en tu salvación, sin murmuraciones ni contiendas. Que seas irreprensible y sencillo, sin mancha. Porque esta generación tan maligna y perversa en la que estamos viviendo necesita que seamos luminares. Agárrate de la palabra de Dios, de la palabra de vida. Y testifica de Él, porque te escogió, te puso en la realeza, para que seamos anunciadores de las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable. Que esa luz resplandezca en tu corazón, en nuestros corazones. Porque hoy ya no eres afligido, ni endeudado, ni lleno de amargura de espíritu, sino que hoy eres comprado y lavado por la sangre de Jesús. Amén. Bueno, Dios te bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cada domingo te voy a decir lo mismo. Si el Señor no nos ha llevado, aquí nos veremos el próximo. Y si nos ha llevado, nos veremos en su gloria en la eternidad. Amén. Dios te bendiga.